La actualidad de la semana, analizada con contexto y criterio editorial. Estás en la 92.9 y esto es El Periodista en la Clave. Entrevistas, conversación informada y distintas miradas para comprender la realidad política, social y cultural de Chile y el mundo, junto a Francisco Martorell y Daniel Bach. El Periodista en la Clave. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo. Hoy día partimos de esta nueva versión del Periodista en Radio La Clave. En general partimos en la radio los días sábados en la mañana en el 92.9, que es nuestra versión analógica en la radio FM, 92.9 Radio La Clave en Santiago. Pero también tenemos una versión que va por el YouTube de la radio, el YouTube del periodista. Así que en general este es lo que se llama un programa 360. Hoy día soy Daniel Bach Contreras y hoy día voy a estar solo porque nuestro querido Pancho Martorell está recuperándose de una pequeña dolencia física. Así que partimos hoy día con el Periodista en la Clave. Como siempre, todos los fines de semana comenzamos leyendo los titulares, pero en esta ocasión vamos a estar acompañados de Carolina Garrido, quien es cientista política, magíster en ciencia política y en métodos cuantitativos, es jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior e integrante de la red de politólogas. Espero que se haya entendido bien lo de ex con X. ¿Cómo estás, Carolina? Ex. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta. Oye, este es nuestro primer programa bajo un nuevo mandato del presidente José Antonio Kast. Hicimos cambio de gobierno durante la semana, así que vamos a partir leyendo los titulares y después volvemos con Carolina para saber tu opinión de cómo crees que avanzó esta semana. Titulares chilenos. Bueno, hubo el cambio de mando 2026. José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile con un discurso en la moneda señalando que les entregaban un país en peores condiciones de las que podían imaginar. Las primeras medidas, decretos como auditoría total y plan escudo fronterizo fueron firmados en sus primeras horas de gobierno. En seguridad, hubieron algunos incidentes pequeños en Plaza Italia y ataques a carabineros marcaron algunos incidentes durante el cambio de gobierno. En tanto, los titulares internacionales, durante el segundo bloque vamos a hablar de esto más a fondo con un cientista político. La guerra en Medio Oriente, Estados Unidos e Israel lanzaron un nuevo ataque contra Irán el 9 de marzo, generando una escalada militar en la región. Parece que las cosas no van bien, porque además se creó una crisis energética, ya que Irán bloqueó el estrecho de Hormuz, donde el principal paso de los barcos petroleros, y debido a esto Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica para ver si pueden contener la alza del precio. Donald Trump ha estado toda la última semana tratando de que los precios del petróleo se controlen porque la guerra no es buena para nadie, ni que suba el barril de petróleo no es bueno para nadie, porque al nivel mundial se suben los precios de todo. Irán está en una transición. Mojtaba Khamenei fue designado como nuevo líder supremo tras los ataques, mientras se reportan bombardeos en el estrecho de Hormuz, tal como lo dijimos anteriormente. Y en Corea del Norte, Kim Jong-un mostró públicamente a su hija en una visita a una fábrica de armas, reforzando su narrativa militar. En tanto, en Europa hay tensiones por el oleoducto ruso Druzhba y la posición de Putin respecto a la neutralidad de Trump en Ucrania. Hoy día se levantaron las restricciones que había al petróleo ruso para tratar también de controlar la escalada de precios que hay debido a los bombardeos constantes en el estrecho de Hormuz en este marco de la guerra del Golfo. Así que esos fueron los principales titulares de la semana. También tenemos el titular que no quisiera contar, pero hubo una agresión a un ex constituyente, a Bade, y nadie sabe hoy día qué pasó. Se está investigando, no sabe si es un crimen político, alguna venganza. Bueno, eso durante la próxima semana probablemente sabemos qué pasará con este señor Rojas Bade. Como dije anteriormente, estamos acompañados de Carolina Garrido, cientista política, magíster en ciencia política y en métodos cuantitativos. Fue jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior e integrante de la red de politóloga. Buenos días, Carolina, gracias por acompañarnos, por venir esta mañana aquí al Periodista en Radio La Clave. ¿Qué te parece esta semana de cambio de gobierno?
Así me parece, intensa. Siempre los cambios de gobierno son intensos, pero además ha estado marcado de una manera histórica, con harta tensión, una tensión, como digo, bien inusual. ¿Sí? Con un presidente que personalmente genera un conflicto con este quiebre del traspaso, se suspenden las reuniones. Bien extraño, porque a mí me parece que si yo fuera una futura autoridad del presidente Kast, me pondría muy nerviosa y probablemente me enojaría también si me suspenden las reuniones de traspaso. Finalmente el gobierno entrante es el que sale más perjudicado. Así que partimos con esa tensión, con un expresidente Gabriel Boric muy enojado, eso se nota en sus interacciones. Pero parece que se fue contento, que se mostró una cara bien, por fin terminamos. Sí, es que yo creo que al final todo el mundo está bastante cansado, sí. Y bueno, y un día con un presidente muy intenso, con un discurso, yo lo encontré un poco fome, para ser sincera, pero creo que muy perfil José Antonio Kast, muy diferente a esos perfiles también de presidentes de extrema derecha que conocemos en la región. No es un perfil como Milei en Argentina, como Bukele. Pero esa frase que marcó que sus verdaderos adversarios son los narcotraficantes, los delincuentes, esos son los verdaderos enemigos de Chile. Exactamente. Marca. Sí, a nivel de relato sí, pero cuando uno lo escucha no tiene esta grandilocuencia que tienen estos otros presidentes. Donald Trump, o sea, son presidentes con un carisma muy grandilocuente. Performático. Que se ve bien en la tele, que se sabe mover. Exactamente. Y todo ese tipo de cosas. Sí, él con un relato de extrema derecha, pero con un relato igual con estas cuñas, como dices tú, pero ni siquiera es un relato como con épica. Yo la verdad es que lo encontré un poco fome, pero muy José Antonio Kast. Oye, pero la semana a ver, no quiero decir que sean cosas divertidas, pero tuvieron harto incidente. A la ministra de la Mujer se le cortaron los frenos del auto, al subsecretario de Relaciones Exteriores, al señor Torres, le tiraron una piedra en el auto también. Hubieron algunas escaramuzas en la Plaza Italia, ¿no? Sí. Al presidente se le cayó la piocha de la banda, dicen que hay una maldición con eso. Sí. No sabemos. A la presidenta Bachelet también se le cayó. Yo no creo mucho en estas cosas de pero más allá de eso, con decretos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo se ve esto de sus primeras acciones firmar decretos? Mira, lo primero es que esto es un modelo. Hizo exactamente lo mismo que hizo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Cuando también en su primer día, después de todas las ceremonias, etcétera, de cambio de mando, él también hizo un gesto que es diciendo, como lo ha mencionado José Antonio Kast, este es un gobierno de emergencia, vamos a empezar desde el día 1 a trabajar y firma estos decretos. Yo ahí quiero decir dos cosas. Desde el punto de vista, creo que comunicacional, me parece muy efectista. La gente efectivamente ve un diseño de un presidente que después de todo un día de cambio va a la moneda y se ve como trabajando, ¿verdad? Pero cuando uno va en el fondo, y yo ahí puedo hablar en particular de los decretos en materia de seguridad, porque trabajé bastante en ese tema, yo soy bien crítica de lo que anunció. Crítica porque creo que les pasó la cuenta, al parecer, no haber tenido las reuniones de traspaso, porque muchas de las cosas que anunciaron o no van a tener el efecto que ellos están buscando, o algunas incluso creo que pueden tener un efecto negativo. Entonces, no sé si ahí podemos ir profundizando. Mira, se me ocurren lo del famoso comisionado. Se plantea como un tema, como si fuera primero una novedad, una persona que va a coordinar a todas las instituciones policiales, militares, al gobierno central, a los regionales. Y la verdad es que Chile, si nosotros conocemos algo, es la experiencia de este tipo de coordinadores. No olvidemos, quiero decir, todos los gobiernos en algún momento, la presidenta Bachelet en su momento, por ejemplo, nombró a las delegadas para la reconstrucción, o el presidente Sebastián Piñera, el SAR en la macrozona sur. Todos los gobiernos en algún momento han pasado por esta idea de implementar un coordinador. El problema es que estas figuras, y eso me parece que lo insólito de que el presidente Kast proponga algo así, porque ya tenemos mucha experiencia respecto a esto, estas figuras no tienen atribuciones legales. No pueden firmar nada, digamos. No pueden firmar nada, no tienen atribuciones legales para dar instrucciones. Este comisionado no le puede dar instrucción a las policías. O sea, a ni un carabinero en la calle. Por supuesto que puede citar una reunión, por supuesto que lo va a hacer. Y le puede decir, general, usted haga esto, el general le va a decir, sí, y va a agarrar el teléfono y va a llamar a la ministra de Seguridad, o va a llamar al Seremi de Seguridad o al delegado. Y eso lo que va a hacer, como lo he dicho, en el mejor de los casos, esta persona va a terminar siendo un comisionado que arma reuniones. En el peor de los casos, que yo creo que lo que va a pasar, considerando el perfil de todos los actores involucrados, es que esto va a generar tensiones. Mira,
Lo hemos hablado anteriormente aquí en El Periodista en la Clave con Pancho Martorell, que no es fácil asumir un gobierno. Las cantidades de gente que tú tienes que elegir, que cambiar cuando llegas a un gobierno, no son 4, no 5, ni 10, ni son 100, son muchas más. Y precisamente en una región tenemos el delegado presidencial, que tiene que coordinar con el gobernador, que tiene que coordinar con los seremi, que tiene que coordinar con los jefes de... Hay como 6 o 7 personas que van a trabajar en lo mismo. Y tú le pones otra, ¿no? Así es. A ver, es que ese es otro de los problemas. Es imposible que no duplique funciones, sobre todo con los ministros de Estado. Yo no recuerdo bien cómo el aparataje, pero me recuerdo, está el GORE, que es el gobernador regional, ¿cierto? Claro, pero en este caso el GORE no tiene muchas funciones. Pero está en la región, claro. Y es una autoridad de la región, al igual que los alcaldes, y que son autoridades locales. Sí, y que es bien complejo, porque los GORE no tienen tienen mucho dinero, tienen mucha plata, pero no tienen tantas atribuciones en materia de seguridad. Y ahí tienen que coordinar con el delegado presidencial. Y es un conflicto permanente con los GORES que obviamente quieren participar. Son una autoridad importante de la región, pero no tienen atribuciones. Pero tienen dinero. Para poner cámaras, por ejemplo. Tienen dinero, sí, exactamente. Y sobre todo para la pega preventiva es bien importante. Entonces, en la región están los GORES, el delegado presidencial, los seremi. Así es. Que son los representantes, porque en la región los representantes del ministerio son los seremi. En este caso, dada la no institucionalidad, el seremi de seguridad. Y además están los alcaldes, que son los que viven el tema de seguridad en la comuna propiamente tal. Entonces, ¿hay 12 personas que van a tener que conversar sobre lo mismo y ponerse de acuerdo? Sí, mira, hay que ver ahí, yo no he leído el decreto, porque obviamente no tengo acceso. En base a lo que hemos leído en los medios, al parecer este comisionado va a estar... no estoy segura si va a estar a cargo como de la seguridad completa de la región. Mi impresión es que no, sino que va a estar enfocado en la estrategia en la frontera norte, como se le llama. Sí, pues, la verdad, no sé, yo supongo que los decretos en general son públicos, así que probablemente va a estar ahí en la página de transparencia y se puede leer, ¿o no? Tenemos que buscarlo, sí. A menos que diga que sea reservado y secreto. Sí. Pero además... otra de las medidas que habló sobre lo mismo es que iba a comenzarse a hacer una zanja. Mañana, hoy día, en esta semana, pero bueno. Eso es bien interesante. Bueno, sumando a este anuncio del comisionado, que yo creo que no va a tener ningún efecto, al contrario, creo que va a tensionar las relaciones en la región, sobre todo con los ministros de Estado, ministros que tienen que darle instrucción a las policías, a las fuerzas militares. Yo creo que ahí se van, creo que en el muy corto plazo se van a dar cuenta que esas figuras, la verdad es que... A menos que tú cambies la función, porque si tú quisieras hacer eso tendría que ir el ministro, el de Seguridad Pública, y poner una oficina en alguna de estas comunas del norte de Chile, y el ministro ya es otra cosa, ¿no? Claro, o sea, es que, insisto, los ministros tienen funciones y responsabilidades que están por mandato constitucional, legal. Lo mismo las policías, estamos hablando además del ejército carabinero, son fuerzas militarizadas que si hay algo que tienen, muy rígidas. Responden a la jerarquía, pero también son muy cordiales. Entonces yo no tengo ninguna duda que el comandante en jefe le va a decir, sí, comisionado, por supuesto. No van a pelear con nadie. Exacto, le va a decir que sí, lleve un dron para allá, sí, llevamos un dron, pero su jefatura directa, en el caso de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el presidente, en el caso de Seguridad, la ministra de Seguridad. Entonces, son muy raras esas figuras. Además, muy las raras. fuerzas que estén en la zona tienen jefes directos también, porque el soldado tendrá algún oficial, el oficial la región, el oficial el general de zona carabinero, sí, claro. Y va a terminar preguntándole a Santiago, oiga, me preguntaron esto, entonces, bueno. Así es. Así funciona, de hecho. O sea, hay decisiones en las policías que se toman en la región, pero hay otras... Mira, por ejemplo, el tema presupuestario. Imagínate el comisionado juntándose con el gobernador regional. El gobernador diciéndole, comisionado, voy a inventar, un drones aquí y acá. El comisionado, sí, vamos a aumentar en 1.000 millones de pesos. Él no tiene atribuciones para decir eso. ¿Quién pone la plata de esos 1.000 millones de pesos? Claro, sale de seguridad, es un presupuesto. Entonces, digamos que... O del gobierno regional. O del gobierno regional. El gobierno regional puede hacer eso. Dice, si Carabineros lo hace habitualmente. Le dice al gobierno regional, necesitamos más patrulla, el gobierno regional saca de su fondo y compra patrulla. Eso lo puede hacer porque es directriz del gobierno regional y de su GORE, que son la gente... Sí, pero el Ministerio de Seguridad tiene atribuciones por diversas razones, por rendición de cuentas, por transparencia, etcétera,
tiene atribuciones, o sea, no es llegar y regalarle autos a Carabineros. Por supuesto, por supuesto. El Ministerio de Seguridad tiene una labor de hacer seguimiento, de tener un monitoreo, de saber a dónde están destinados esos recursos policiales. Entonces, eso ya hoy día genera tensión entre los gobernadores regionales con el gobierno central. Imagínate con una figura nueva que cree que tiene mucho poder y que en el fondo, no tiene ningún poder. Ya, a lo mejor, eso con el comisionado. Y hay otro problema, que yo lo viví en algún momento, tuve que irme a trabajar a una región, y en la región son bien reacios cuando llega alguien que no es de la región Por a supuesto. tratar de solucionarte tu problema. Así es. Y a mí me dijeron en algún momento, usted nunca tomó micro aquí en esta región. Y es verdad, yo nunca había tomado micro en esa región, pero yo iba a trabajar en otra cosa. Y la gente de región te lo hace sentir. Sí. No, usted, a ver, ¿dónde queda el mercado? No sé. Bueno, esto pasa nomás. Sí. Y es porque la gente así son seres humanos. Carolina, Así. ¿qué opinas tú de De la que- zanja, íbamos a hablar de la íbamos de la zanja, pero más allá de la zanja, una cosa que ha quedado claro en estos días, que para todo lo que se quiere hacer, 4 años son muy pocos, ¿no? No solo- Es sí. demasiado, no está bien dicho, es demasiado corto, es muy, muy, muy corto tiempo. Muy corto, y no solo 4 años. Además, el problema del presidente Kast es que él mismo se puso otro plazo, que es infinitamente más corto, que es este gobierno de emergencia que, si no me equivoco, se había dado un plazo de 90 días para solucionar diversos problemas. Ya vamos en 88. Y se puso en campaña acciones como metas bien La concretas. zanja, hacer una zanja, yo me imagino La que, zanja, o que sea, algo físico, que hay que llevar máquinas, que hay que cavar. O sea, de partida yo quiero comentar algo. Ya hay zanjas en la frontera. Hecha por las fuerzas de Sí, Fuerza Armada. o sea, desde el gobierno de la presidenta Bachelet que hay zanjas. Entonces, primero, eso no es una medida nueva. Segundo, si hubieran sabido que ya hay zanjas o hubieran leído la experiencia comparada en otros países sobre murallas, zanjas, se darían cuenta que son lo más ineficiente Lo que hay mismo que la de Donald para Trump, exactamente, para combatir que el crimen. gastó un montón de millones de dólares. Exactamente. El delito además muta. Si tú haces una zanja, o sea, primero el presidente dijo, vamos a identificar las zonas vulnerables. Las zonas vulnerables están identificadas desde siempre. Las policías y los militares las tienen. Además que nuestra frontera es una frontera vulnerable porque es larguísima, es como tener... Es que eso mismo te iba a decir, o sea, hacer una zanja aquí, la gente, las bandas de crimen organizado se van a mover para allá, o se van a mover al cerro. O sea, una zanja es lo más ineficiente que hay. Ya hay estas zanjas. Yo no he escuchado que se hable de otro tipo de barrera, de murallas, cosas así, pero además lo más insólito es que en el gobierno del presidente Gabriel Boric, una de las cosas que se hizo cuando se traslada ya de manera más permanente a la Fuerza Armada, es que teniendo en consideración esto, la ineficiencia de la zanja o las murallas o lo que sea, tanto Carabineros... Exactamente, tanto Carabineros como la Fuerza Armada están trabajando, ya están implementándose en distintas etapas un proyecto que en el caso de Carabineros nosotros le llamamos la muralla digital, que es en base, que el presidente Kast también nombró, vamos a poner más equipamiento y más drones. O sea, no solamente hay drones en la macrozona norte. Fuerza Armada y Carabineros están implementando unos sistemas de vigilancia con equipamiento y tecnología muy avanzada, con sensores térmicos, infrarrojos, exactamente, con unos POF que se le llaman, que son los que son son como unas minitas, pero que no hacen nada, solo detectan movimiento, calor y otra serie de cosas, sí que van en el suelo. O sea, no, para nada. Estoy pensando en cámaras, estoy pensando en los POF, que son los puestos de observación fronteriza, pero que no son estáticos. Perfecto. Son móviles, son cámaras que van... ¿Por qué son móviles? A diferencia de la zanja, porque el delito muta. Si tú pones una barrera para que no haya migración irregular, por ejemplo, que es un tema que se supone que al presidente Kast le interesa, si tú pones algún cierre, la gente va a buscar por otro lugar dónde cruzar. Porque como tú bien dices, la frontera norte, la gente siempre dice, bueno, tapen los pasos no habilitados. La pregunta es que no es que existan dos pasos... No, hay 100.000. Toda la frontera, o sea, y si bien hay algunos lugares identificados por donde más cruza la gente, en rigor toda la frontera donde no haya un paso habilitado es un paso no habilitado. Es lo mismo que le pasa a Estados Unidos con México, ese es el gran Exactamente. problema. ¿Por qué no la pueden? Porque es demasiado Es largo, demasiado largo. físicamente imposible. Claro. Como Entonces, y sí. nosotros no somos como la frontera que tiene China, que hay menos 5 grados bajo cero, Exacto. que hay tundra y que hay... Igual hace frío en el desierto, pero no es Siberia. Pues claro, no es Chile. Siberia, no es tan difícil pasarlo. Y hoy día con las tecnologías que existen es Así más es. fácil aún pasarlo. Pero Sí, entonces, quiero disculpa, recordar, sí. espérate, que esto se hacía ya en la Guerra del Pacífico, se pasaba esta frontera en burro y en Claro. caballo, así que...
Tan Sí. fácil tan difícil no debe ser. Exactamente. Por eso, disculpe, con esto quiero terminar. Por eso me llama la atención de que, mira, no quiero decir que todo lo que se está haciendo en la macrozona norte es perfecto, va a solucionar el problema del crimen organizado. No. Es como es lo mismo que los problemas de seguridad no se acaban. Las organizaciones criminales son sofisticadas. Buscan la forma de encontrar las vulnerabilidades del Estado. Claro, La única duda que yo tengo es, existiendo esto que ya está ocurriendo en la macrozona norte, esta política pública que se está implementando, estos sistemas con equipamiento y tecnología avanzada, ¿por qué el presidente Kast propone, es como si hubieran retrocedido 10 pasos, proponiendo zanjas, prometiendo así muy arboledo pero eso- tecnología pero eso y no considerar la política pública? Sí, lo que pasa es que ahí hay está un discurso implementándose. que a la gente le importa, a la gente le interesa este Es discurso. efectista. A la gente de la calle Es lo efectista, entiende sí. y es sencillo, lo entiende, le gusta, crees que tiene que algo que acción. Y a mí me parece que igual la política comunicacional tiene que ser desde el primer día, tiene que llegar a la gente. Eso es importante. Si la gente te entiende, bienvenido. Para eso están las comunicaciones. O sea, la gente tiene que entenderlo. Sí, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es mentirle a la ciudadanía. Y yo creo bueno. que en este caso el presidente Kast con su equipo están siendo deshonestos. Primero, no solo por ocultar una política pública que se está implementando, sino que, insisto, esto va a ser un problema para ellos mismos, para el mismo gobierno en el corto y mediano plazo. Ellos mismos se pusieron un plazo, o sea, ellos mismos se nombran un gobierno de emergencia. En 90 días es evidente que la ciudadanía, esa misma ciudadanía que le creyó, como tú bien dices, el primer día, tú generas expectativas y van a pasar 90 días, 100 días, un año y no va a haber ningún cambio significativo en este ámbito. Mira, te voy a cambiar de tema, pero que básicamente lo mismo, que tiene que ver con la implementación de un nuevo gobierno, llegar a tomar los ministerios, la subsecretaría y todo. 4 años es corto, es Sí. bastante corto, todo el mundo lo tiene más o menos claro, hay un consenso de que hay que cambiar el sistema político en Chile. Ustedes desde las redes de politólogas, ¿así está bien dicho? Sí. ¿Tiene alguna posición, alguna propuesta en este sentido? ¿O tú crees que 4 años, en mi propuesta yo siempre lo digo, yo digo 4 años con reelección o 6 años sin reelección? Yo creo que un gobierno que lo hace bien en 4 años debería tener la posibilidad de ser reelecto y que haga 8. O un gobierno de 6 años. De verdad, en 4 años, el primer año es básicamente de instalación y es bien difícil, ¿no? Sí, pues es difícil. A ver, en la red somos bien diversas, así que no es que tengamos una propuesta en específico respecto a esto. En mi opinión, yo efectivamente estoy de acuerdo en que 4 años es muy poco, y en ese sentido, o sea, si las opciones fueran 4 años con reelección o 6 años, yo prefiero 4 años con reelección. ¿Por qué? Porque cuando tú extiendes el mandato presidencial a 6 años, sin cambiar las elecciones, por ejemplo, parlamentarias, yo creo que eso tiene efectos negativos para la misma gobernabilidad, porque eso implicaría que mientras está ocurriendo el periodo presidencial, tú entre medio tienes que tener elecciones parlamentarias, y lo que muestra la evidencia comparada es que esas elecciones parlamentarias terminan convirtiéndose en una evaluación del gobierno. Y por lo tanto tienen distintas, es como todas las votaciones que De son medio entre medio término. del periodo, los midterm, terminan siendo evaluaciones, el proceso constituyente. En Chile no hay de medio término. No, exactamente, no hay, son concurrentes. Una de las razones por las cuales son concurrentes es porque se consideró la experiencia comparada. Yo ahí estoy de acuerdo en que yo prefiero que sean 4 años, pero con reelección. Efectivamente que la gente, porque no es lo mismo la misma coalición. Claro. La reelección es que vaya la figura, en este caso, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, que hubiera podido ir a la reelección. O el presidente Kast. O después que le toca al presidente Kast, exactamente. O el que venga después, claro, porque es bien complejo hacer proponer un cambio cuando sea incumbente. Bueno, es que El cambio sería para el próximo, para el siguiente periodo. lo que pasa es que si tú estás proponiendo continuar, no sé si estás proponiendo mucho cambio. O sea, estás proponiendo la continuación, y la gente, es lo que tú decías, si la gente evalúa bien el gobierno, quiere que continúe. Y eso es lo que representa la figura presidencial al ir a la reelección. No es lo mismo ahora que fue Janet Jara, no es lo mismo. No es el presidente Gabriel Boric, es otra cosa. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva profesional este cambio de último minuto que se habían comprometido a que Pamela Giles sería la presidenta de la Cámara, y en último minuto el diputado Castillo parece que fue el diputado. Y el diputado Mulet, si no me equivoco. Porque creo que fueron 2 votos. ¿Cómo ves hoy día la conformación del Senado y de la Cámara de Diputados? Mira, primero, efectivamente, esto es la primera derrota política de la oposición,
la primera victoria del gobierno, tengo entendido que aquí uno de los actores claves para el cambio de la votación fue el ministro del Interior. No he escuchado mucho el rol del ministro de las Express, pues que ahí más adelante se generan algunas tensiones, que tengo entendido que el ministro Alvarado tuvo un gran rol, muy esperable. Yo creo que sí en el gabinete del presidente Kast, yo he sido bastante crítica, pero creo que si tuvo un acierto es con el nombramiento del ministro del Interior. Que una persona que sabe mucho, que sabe mucho, tiene mucha experiencia, es muy conocido, exactamente, es un político que tiene experiencia y la verdad es que no tengo duda que lo va a hacer bien. No sé si lo va a hacer bien, porque yo creo que no basta con una persona buena. Yo tengo la mejor opinión del ministro Alvarado desde ese punto de vista como político, pero no basta. Yo creo que el gabinete del presidente Kast está bien cojo del punto de vista de experiencia, no solo política, sino también de la experiencia en la gestión pública. No es lo mismo venir del sector privado o de la academia, de un centro de pensamiento y llegar a gobernar. La burocracia, el Estado, las lógicas, son muy distintas a otras instituciones. Estamos con Carolina Garrido, cientista política, magíster en ciencia política y métodos cuantitativos. Fue jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y es integrante de la red de politólogas aquí en El Periodista en la Clave, como todos los fines de semana. Ya lo dije ya, Pancho hoy día no está con nosotros, está descansando. Carolina, ¿cuáles crees tú que serían los temas más relevantes? Porque todo el mundo, y se ha dicho otra cansancio, seguridad. ¿Ok? Ya está crisis política, crisis económica por todo lo del tema de la guerra que estamos pasando y la inmigración irregular. De estos temas, ¿cómo ves tú para el futuro? ¿Crees que realmente se van a lograr mantener en el tiempo? Es difícil el tema de la seguridad solucionarlo. No sé si hay 4 años. Nueva York, que tuvo un problema de seguridad grave en algún momento, se demoró 12 y no desaparecieron los problemas. Simplemente a veces mutan. Hoy día tenemos una grave crisis en la ciberseguridad, que a lo mejor para allá va la delincuencia, no lo sé. Es que exactamente, los problemas de seguridad no van a terminar nunca. No es como en listas de espera. Uno claro, podría atender a toda la gente que está en espera de la salud. Exactamente, no es como la construcción de vamos a construir 100 viviendas. O 200 hospitales, lo que sea, eso se puede terminar. La seguridad, por lo que conversamos, las organizaciones criminales siempre van a encontrar una forma de delinquir de distintas maneras, de buscar formas sofisticadas de burlar la ley. Se habla poco de esto, pero también está relacionado con la corrupción. El crimen organizado permea las instituciones, no es posible que funcionen si es que no permean. Voy a nombrar las instituciones policiales, militares, las fuerzas como gendarmería, las fiscalías, las defensorías. O sea, el crimen organizado permea, por lo tanto también es importante todas las acciones relacionadas con la corrupción y para evitar que eso ocurra. Por lo tanto, decir que el tema de seguridad termina es mentirle a la ciudadanía. Una cosa es administrarlo, una cosa es bajarlo, reducirlo, como la disminución de los homicidios en los 4 años se disminuyó en un 20%. Lo que están haciendo los alcaldes de sacar las narcocasas, los narcomausoleos. Exactamente, recuperar los espacios que eso afecta claramente, tiene un impacto súper importante en la inseguridad, bueno, en este caso en la seguridad de las personas. Entonces, seguridad yo creo que es un tema muy importante y además importante, insisto, porque el presidente José Antonio Kast hizo de su bandera de lucha, como toda la derecha, abordar los temas de seguridad, solucionarlos en el corto plazo. Y lo quiero linkear con lo que tú decías de los migrantes. Él había dado como un plazo en campaña de que de aquí al 11 que la gente se fuera de manera voluntaria y que después él iba a tomar acciones. Si hay una medida que él no va a poder cumplir es esa, por los problemas que implican expulsar a los migrantes irregulares del país. Y físicamente es medio imposible conseguir tantos aviones, trenes. Es que ese no es el problema. El problema es que no es una decisión unilateral. Uh-huh. Para que un país pueda expulsar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo fácil. Bolivia, no es que uno llene buses, llegue a la frontera y los empuje. Uno no puede, porque si no sería de una manera irregular. Bolivia tiene que aceptar a esas personas. Y no lo va a hacer. Y Perú tampoco. Pensemos en Venezuela. Con Bolivia y con Perú hay acuerdos con Chile y Perú recibe a las personas que son peruanas. Bolivia recibe a las personas que son bolivianas. Colombia recibe a los colombianos. Con Venezuela no hay relaciones. Entonces hay que ver
¿Cómo reactivar eso? Exactamente, ahora dado que está esta intervención de Estados Unidos, Podría y no sé ser. si lo han conversado, pero esto en ningún caso se va a solucionar en un año, en ningún caso, porque además es carísimo. Claro. Tú, cuando se expulsa a una persona, que en este caso, por ejemplo, cuando son personas que son extraditadas, que son delincuentes, por ejemplo, uno no los sube solo a un avión, van acompañados con un PDI. A veces con 2, porque son personas peligrosas. Eso cuesta plata, en fin. Entonces la cosa es compleja. Yo creo que estamos seguridad... en un periodo de austeridad. Además, tenemos crisis económica en el mundo. Exacto. Lo digo es que si bien eso podría impulsarse en tema de seguridad, yo creo que es importante poner los recursos, pero los plazos que el mismo gobierno se ha puesto son bien difíciles, bien imposibles. Yo me atrevo a decir que este va a ser el tema número 1 y que sin ningún lugar a dudas le va a causar muchos problemas al presidente. Oye, le damos las gracias a Carolina Garrido, que estuvo hoy día con nosotros en El Periodista en La Clave, como todos los fines de semana en Radio La Clave 92.9. Para recordarles, Carolina Garrido es cientista política, magíster en ciencia política y métodos cuantitativos, fue jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y es integrante de la red de politólogas. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos esta semana. Gracias por venir al Periodista de Clave. Gracias por la invitación. Oye, muy interesante. Y vamos a una pausa y volvemos al Periodista en La Clave. Información, análisis y contexto. Estamos presentando El Periodista en La Clave. Datos, información y distintos puntos de vista. Regresamos con El Periodista en La Clave 92.9. La Clave me escucha. Como todas las semanas tenemos un muy buen invitado, que en realidad es un panelista, que es Iván Silich, miembro del directorio de PIT Chile. Esta semana vamos a hablar con Iván desde Miami, Estados Unidos, sobre su reciente paso en el Mobile World Congress, una feria de telecomunicaciones que se hace 20 años y en los últimos 15 años se ha hecho en Barcelona, y donde Iván tuvo una destacada participación en el Digital Summit. Estuvimos ahí, tuve la suerte de acompañarlo también. ¿Cómo está, Iván? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Daniel, buenos días por acá. Es tempranito de mañana, bueno, ni tanto, son como las 9 y algo. Bien, súper bien, con un clima muy de Miami, así nublado, negro, pero así como parece que está muy feo afuera, hace calor y está húmedo. Oye, solo una pregunta geopolítica. Dicen que en Estados Unidos se está notando mucho el tema del estrecho de Hormuz y que está subiendo mucho el barril petróleo, la gasolina. ¿Cómo anda la cosa ya económica? ¿Cómo la ves? La verdad es que desde que volvimos de España no he vuelto a echar combustible, así que no, honestamente no lo sé. La próxima No te vez lo que lo podría- veas, 10 lucas el litro. Lo que sí, a ver, aquí cuando suele haber problemas de petróleo, se arman filas en las estaciones de bencineras. servicio, en las bencineras. No he visto nada de eso, no he Ok. visto ningún estrés de la gente, no he visto nada. Oye, Voy a hacer el ejercicio de ir a echar combustible. Y vaya a ver cómo a ver anda. cómo está. Sí, y tú sabes que los autos aquí son gigantes. autos sedientos. Entonces, Gigantes. el que menos carga 80 litros. Oye, Iván, Así ¿tuviste que- la posibilidad de participar en el Digital Summit? Estuviste hablando de infraestructura, resiliencia. Hubieron dos temas omnipresentes durante toda esta actividad en España sobre telecomunicaciones. Uno fue el cable chino, la soberanía digital, en general de Latinoamérica, en especial de algunos países que tienen una fuerte inversión china, no solo en telecomunicaciones, estamos hablando de todo el Cono Sur, y también de la inteligencia artificial y de la energía. ¿Cómo viste estas conversaciones que se realizaron en las diferentes actividades que alrededor del Mobile World Congress? Bien, a ver, el tema del cable chino evidentemente fue un tema muy presente, sobre todo cuando tuvimos una delegación de Chile tan grande y donde había tantas personas que de una u otra forma tenían algo que decir con respecto al cable chino. Entonces, el cable chino estuvo muy presente. Ahora, el cable chino, lo que importa no es que sea chino, lo que importa es quién lo opere, si ese es finalmente el riesgo. Y lo que hay que entender es que hoy un cable submarino intercontinental es un activo estratégico, tiene importancia geopolítica. No es solamente un cable, no es solamente infraestructura digital.
al siglo XXI, uno de estos cables es como un puerto o un aeropuerto al siglo XX. No podemos tratarlo solamente como un activo digital, tenemos que entender otro tipo de consideraciones que esto tiene. Bueno, por eso se levantó tanto ruido con el tema del cable chino, sí, no por el solo hecho de que fuera chino o que lo construyera una empresa china, sino que tiene que ver con quién lo iba a operar por los próximos 30 años. Sobre todo en este momento en que estamos viviendo un momento geopolítico, valga la redundancia, bien complicado. La guerra en Medio Oriente al parecer se está incrementando, se cerró el estrecho de Hormuz, China ha mantenido una activa presencia últimamente en las negociaciones, está pasando lo que sabemos, ya hace tiempo hay guerra en Ucrania, también hay algunas escaramuzas en el lado de India con Pakistán. No, complicada la cosa, porque como tú dices, hoy día la construcción de ese cable podría ser estratégico en el caso de que algunos cables por el lado del Atlántico se cortaran. Lo es, pero a ver, eso tiene mucho que ver con la resiliencia, pero cuando hablamos de quién lo opera, al final el punto es qué datos pasan por ahí y quién podría eventualmente tener acceso a esos datos. No nos olvidemos que quien opera el cable puede registrar todos los datos que pasan a través de ese cable. Más allá de que esos datos estén encriptados, existe hoy lo que se llama recopilar hoy los datos para poder desencriptarlos mañana cuando la tecnología lo permita. Entonces, por eso es que a ver, ningún bloque quiere que el otro bloque opere tenga un cable ventaja dentro del territorio de sus aliados. Exactamente eso es. Una ventaja. Y aquí la pregunta al final es ¿con cuál de los bloques queremos estar alineados? Si no podemos estar alineados con los dos y no deberíamos no estar alineados con ninguno. Podríamos no alinearnos con ninguno. Hay una larga lista de países no alineados, pero es bien difícil no tomar... Sí, pero si tú miras esa lista, no son precisamente los países más exitosos del mundo. Claro. Y ahí la pregunta es, ¿vamos a defender una posición ideológica como ser no alineado o vamos a defender una posición mucho más pragmática y de repente dejar un poco de lado la que podría ser una ideología súper válida, como mantener una neutralidad absoluta y no alinearse con nadie, pero eso va a ir en desmedro del bienestar del país y finalmente de nuestra población? Algo en lo que concordamos todo el mundo es que la guerra no es buena para nadie. En general, solo si hay pérdida de la guerra. Esperemos que este periodo un tanto convulsionado que llegó porque este cable se hubiera sido hecho antes, 4 años antes o 6 años antes, hubiera pasado y ya estaría construido. No, desde la época de... Tú dices que nunca hubiera sido posible hacerlo, hace 10 años tampoco. No, a ver, si tú te remontas a los orígenes del cable Humboldt, el cable Humboldt originalmente llegaba hasta China y se modificó el trazado justamente por estas mismas consideraciones para que terminara en Australia específicamente. Entonces, no, y en lo particular, todo este proyecto de este cable Chile-China Express, al menos... Dentro de la industria, yo no conozco a nadie que supiera de este proyecto. Fue bastante subterráneo. Oye, y lo más divertido de todo, Iván, que cuando uno habla de este cable y revisa cómo está todo este escenario, es una película de ciencia ficción, porque mira, hay computación cuántica que se supone que hoy día no se puede desencriptar los datos, pero la computación cuántica podría hacerlo en 5 o 6 años o en 2 años más, y se está preparando la computación cuántica para esto. Se están hablando de drones submarinos que pueden detectar lo que va pasando por los cables y cuál cable está funcionando y cuál no. Se está hablando de bombas dirigidas hacia estos cables con sistemas nuevos de inteligencia artificial. Entonces todo es como una película de James Bond, así muy, muy futurista.
Sí, claro. Antes se buscaba destruir la infraestructura de energía, puertos, aeropuertos. Lo que yo te decía antes, un cable submarino al siglo XXI es como un puerto o un aeropuerto al siglo XX. Hoy los cables submarinos son críticos, la infraestructura digital es crítica. Fíjate que también se atacaron centros de datos de un proveedor cloud en Medio Oriente, no recuerdo exactamente en cuál de los países, pero se atacaron centros de datos donde vive el cloud de uno de los proveedores más importantes de cloud del mundo. Oye, Iván, y desde tu punto de vista para los PIT, ¿cómo ve el futuro? Porque hoy día en esta actual situación, mantener resiliencia, tal como lo mostraste ahí en el Digital Summit organizado por el DPL que se hizo en Madrid, donde estuviste participando en una conversación de estos, se hacen una vez más estratégicos. Es difícil, pero si bien es cierto, esto es una palabra demasiado periodística, pero el petróleo es estratégico, los datos son estratégicos, la infraestructura es estratégica acá, y estamos en medio de todo eso, Chile. Sí y no. Por suerte estamos bastante lejos, al menos de esta guerra y de, en general, los escenarios más o menos razonables de conflictos futuros. No se visualiza ningún conflicto dentro de América del Sur, por lo tanto, físicamente estamos bastante lejos de los conflictos. Eso refuerza la posición de Chile como hub digital, absolutamente. O sea, estamos en un lugar en este momento dentro del planeta muy favorecido. Lo que alguna vez fue un problema, que es el estar muy lejos de los grandes centros, por ejemplo, Europa, los Estados Unidos, hoy parece ser una gran ventaja. Y lo que tú decías con respecto a los IXPs, evidentemente, cada vez que se desata uno de estos conflictos, el riesgo de que se corte o se rompa cierta infraestructura que está relativamente lejana y de la cual dependemos, se eleva. Ese riesgo sube. Y cuando sube ese riesgo, cada vez nos damos más cuenta de que tener la infraestructura más cerca, tener los datos, tener los cloud, tener los data centers más cerca en el país como los tenemos en Chile, es importante, es muy importante. Nosotros en ese sentido no tenemos mayor dependencia de nada que esté fuera de Chile. No podemos vivir aislados, por supuesto que no, pero si un centro de datos no lo sé, en Qatar lo hacen desaparecer, eso no tendría en principio por qué afectarnos a nosotros. Durante muchos años Chile fue considerado la isla del sur, estuvimos bastante desconectados durante muchos años, básicamente por el desierto en el norte, por la cordillera, por la Antártida y por el tremendo Océano Pacífico, así que estuvimos muchos años desconectados. Iván, muchas gracias, te dejo tarea para la próxima semana porque esta semana se puso de moda, está en el tapete el tema de la ciberseguridad, el espionaje, hay estudios, está compleja la cosa, ojalá la próxima semana hablemos de esto porque estuve hablando ahí con algunos expertos en ciberseguridad destacados de universidades chilenas y la cosa parece que se viene serio el tema de la ciberseguridad, así que hablemoslo la próxima semana aquí en El Periodista en la Clave 92.9 y www.elperiodista.cl. Terminamos este bloque este sábado con Iván Silit directamente desde Miami. Iván, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti y será hasta la próxima. Encantado que hablemos de ciberseguridad en su más amplio sentido. Hasta luego y que estén muy bien allá en Estados Unidos. Seguimos aquí en El Periodista en la Clave 92.9, elperiodista.cl y radiolaclave.cl. Datos, contexto y análisis. Escuchas El Periodista en la Clave. Volvemos al Periodista en la Clave, esta revista semanal donde revisamos los principales temas de todo lo que ha pasado en los últimos días, tanto en Chile como en el mundo. Algunos son temas entretenidos y otros son un tema un poco más complejo. Ahora vamos a hablar con don Fernando Estensoro, director del doctorado en estudios americanos de la Universidad Santiago de Chile, la USACH, especialista en estudios internacionales y geopolíticos. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Bienvenido. No, muchas gracias a ti y a la invitación y a esta posibilidad de conversar con ustedes. Oye, yo te preguntaba fuera de micrófono, antes de que entráramos al programa, si había un momento más tenso que
el punto en que hubo la crisis de los misiles en el año 60 y tanto, ahí en Cuba, entre Cuba y Estados Unidos. Y me dijiste que estábamos en un momento que podríamos ir hacia ese nivel de tensión geopolítica mundial. Sí, claro, la crisis del año 62. 62 del año 62, mundial. sí, yo considero que fue quizás el momento más crítico de que escalara una tercera guerra mundial, en ese tiempo en el mundo bipolar, y yo creo que ahora no estamos todavía en ese punto, pero increíblemente vamos hacia allá. Vamos hacia allá si las cosas se siguen haciendo tan mal como se están haciendo. En esa época se inventó el reloj del apocalipsis, que hay una canción famosa de Iron Maiden que se llama To Midnight, que son 2 minutos para la medianoche, y en esa época el reloj del apocalipsis llegó a estar a 2 minutos de la medianoche, que se supone que si llega a la medianoche va a haber el apocalipsis, pero todavía existe, hoy día se está moviendo absolutamente poquito más. En esa época tú hablaste de que era bipolar, que está el eje de los Estados Unidos y el eje de la Unión Soviética. Así es. Pero hoy día el mundo se convirtió en algo más complejo, porque está Estados Unidos, está China, está Rusia y hay y otros más. Y otros candidatos polos, a grandes potencias. Corea no es potencia, pero sí es potencia militar. Es que mira, desde mi enfoque, como yo miro este problema, yo tengo una mirada que es más estructuralista, más de largo plazo, más sistémica si tú quieres. Perfecto. Entonces, en mi opinión, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros nos acostumbramos y crecimos en un mundo en donde Estados Unidos era el gran hegemón, era la gran potencia mundial que dirigía el mundo y decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Estados Unidos se transforma en la gran potencia hegemónica que dirige el sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está en su apogeo. Es la fábrica del mundo, es la industria del mundo, era la tecnología del mundo, los conocimientos. 50, 60. 45 en adelante, 50, 60, ¿ya? Fija el orden mundial, un orden mundial que hoy día se define como orden liberal internacional. Ese orden mundial, bueno, crea las Naciones Unidas, donde en Nueva York. ¿Por qué? Porque ahí está Estados Unidos, ahí está el que pone el dinero, ¿no es cierto? Banco Mundial, Fondo Mundial, ¿dónde? En Washington. Bueno, ese mundo, ¿ya? Ese ciclo hegemónico, ahí Estados Unidos establece, ¿no es cierto?, su hegemonía, es la potencia más importante del planeta, por eso se llama hegemón, ¿ya? Y es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Los que son capitalistas, los que son liberales y los que siguen a Estados Unidos son los buenos. Y todos los que no, los comunistas son los malos. A los comunistas hay que castigarlos y a los buenos se mantienen, ¿me entiendes? Fija las reglas del juego y nuestra vida, yo creo que todos nosotros, tú y yo, creció en ese mundo. Pues nunca vimos otro, por así decirlo. Entonces, veíamos televisión norteamericana, la cultura, la música, los jeans, los obvio, jeans, todo esto. O sea, ese poder que se sustenta. Gringuitos todo. Que se sustenta en el poder económico, ¿ya? Que es el poder real que sustenta el poder militar y por supuesto el poder cultural y eso. Que en cierta forma era lo que el nivel de vida, la calidad de vida se quería ser como se proyectaba. Queríamos ser como los Estados Unidos en calidad de vida. Exacto. Eso era ser país desarrollado. Todos los que no teníamos eso éramos distintos niveles de subdesarrollo. Entonces, aquí es lo que se ambicionaba y todos querían ya tener la vida, sobre todo uno veía a la clase media estadounidense, los obreros que se iban a vivir a los suburbios, tenían auto, los hijos de los obreros podían llegar a la universidad. O sea, era como el mundo ideal y además era, bueno, por supuesto tenía la contraparte, pero la contraparte estaba siempre mirando una Europa, de abajo hacia arriba. Con una Europa que se estaba reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial, donde había quedado prácticamente en ruinas toda destruida, ¿ya? Claro. Y está la sociedad del bienestar. ¿Ah? En Europa se está construyendo la sociedad del bienestar y en Estados Unidos el welfare state, ¿ya? Y en la Unión Soviética el Partido Comunista. El Partido Comunista. Pero ¿por qué construyeron el estado de bienestar y todo? Porque tenían el contrincante comunista, en donde las clases pobres iban subiendo su estándar de vida, pero como era contrario a la ideología del occidente, del capitalismo, del mundo, el primer mundo que se llamaba, entonces las teorías keynesianas van a aportar con una participación del Estado que va a intervenir el capitalismo, no lo va a desaparecer, lo va a intervenir para hacer una redistribución social, para mejorarle la calidad de vida a los sectores más proletarios, más desposeídos. Eso es el estado del bienestar.
Pero ese mundo se acabó. Ese mundo se acabó cuando llegaron los neoliberales, cuando llega Reagan. Para hacer el cuento corto, Se cae la Unión Soviética y comienza... claro, Estados Unidos, la verdad es que muchos muy serios académicos ya en los años 80 plantearon de que ese momento de auge, ese momento de esplendor, ese momento glorioso, o sea, cuando Estados Unidos está brillando como nunca en el firmamento, ¿ya? Va, como te digo, del 1945 a 1971, ¿no es cierto? Cuando tienen que cambiar la convertibilidad del dólar al oro. Ya Estados Unidos no puede sostener eso, y además que vienen crisis culturales importantes, la guerra de Vietnam, etc. Entonces es el momento en que Estados Unidos, de su cúspide, o sea, durante toda parte del siglo XIX, primera parte del XX, está en un proceso de ascenso, llega al cenit, llega a la cúspide, llega al máximo de expresión de su poder, establece su orden liberal internacional por el cual va a gobernar al mundo, y ya en los 70 empieza lentamente a declinar. Qué ganas de conversar todo lo que pudiéramos del tiempo de ese momento histórico cuando los Estados Unidos dicen no tenemos el oro que decimos que tenemos para respaldar el Claro, dólar. Pero bueno, te voy a invitar un día a hacer el podcast de eso. Por eso digo, haciéndote un resumen de un proceso que es más bien largo históricamente. Bueno, están en este debate, en los 80 están en este debate, y se cae la Unión Soviética. Y de la noche, y además que todo el mundo sorprendido, nadie lo previó, se cae el año 89 cae el muro de Berlín, y el año 91 se derrumba la Unión Soviética, y el fantasma comunista desaparece. Pero el capitalismo, el modo capitalista que está dominando en Estados Unidos y en Europa, ya no es el keynesianismo, ¿ya? Es el neoliberalismo. Entonces, ahora, como decían todos, Fukuyama, el fin de la historia, todo el mundo se va a hacer capitalista, todo el mundo va a adoptar los valores liberales, sobre todo estadounidenses, que como es el arquetipo, ¿no es cierto?, de la democracia liberal, ¿ya? Unos van a llegar antes, otros van a llegar después. Incluso hasta China. Hasta China, todo el planeta, ¿ya? Por eso él dice, él es hegeliano, entonces él dice, el fin de la historia, el último hombre, ¿ya? En el fondo dice, mire, el fin de la historia, ¿ya? Como decía Marx, no es el comunismo, no es que el comunismo finalmente se transformó en el mejor sistema social y de vida para los seres humanos, sino que es el liberalismo y el capitalismo. O sea, da vuelta el discurso marxista, ¿no es cierto? Dice, en realidad el que ganó la lucha entre el liberalismo y el comunismo lo ganó el liberalismo, por lo tanto ya no hay más peleas, ya no hay más ideologías en conflicto. Para todo el mundo quedó claro que el capitalismo es el que ganó, por lo tanto todos vamos a ser capitalistas, liberales y democráticos. Esa es la ruta. Entonces, unos van a llegar antes, ¿ya? Y otros, como los chinos tal vez, o como los musulmanes, se van a demorar un poquito más, pero a la larga todos vamos para allá. Pero... Y el gran rector de este mundo, el gran líder de este mundo, va a seguir siendo los Estados Unidos, porque ellos decían, el mundo se transformó en unipolar, ya dejó de ser bipolar, somos nosotros, no hay ninguna posibilidad de que surja una potencia que nos amenace, ni económicamente ni militarmente. Entonces estamos viviendo, por supuesto, todos los que estaban sosteniendo que Estados Unidos había comenzado la declinación, caen al sótano de las universidades, nadie los a esconder. Claro, nadie más los toma en consideración. Durante los años 90 esta forma de entender la realidad mundial y política arrasa, ¿ya? Son los años, ¿no es cierto? Son los años de la globalización, los años de que iban a desaparecer las fronteras, en que todo el mundo se transformaba en una aldea. Del comercio internacional. Que a Chile le fue muy bien en esa época. Le fue muy bien, pues, claro, ¿ya? Mientras estaba todo tranquilito y ordenadito y todos vivían en esta fantasía. Digo en esta fantasía porque yo vengo de una tradición más bien analítica que nunca compró esto, ¿ya? Perfecto. Pero... ¿Cuándo se comienza a desarmar? Cuando está, como yo digo, este mareamiento, esta borrachera de optimismo, ¿no es cierto?, capitalista y neoliberal, dura, por lo menos hablemos en Estados Unidos, hablemos del toma dura, si bien se venía discutiendo, nunca desaparece totalmente de la discusión académica, pero en el proceso de tomadores de decisiones, ya en el proceso de la clase política, cuando despiertan de este sueño, en la crisis subprime, 2007-2008, ahí despiertan. Ahí, ¿no es cierto?, también repentinamente, con el señor Warren Buffett a la cabeza, claro, se dan cuenta, ¿ya?, que es una tremenda crisis económica,
Mucha gente perdió sus hogares, casa, hipotecado hasta 5 veces. Era increíble cómo funcionaba eso. Gente que hipotecaba la hipoteca, y al final nadie supo dónde quedó ese dinero. Claro, y no solamente eso, mucha gente, como dice, perdió sus inversiones, pero además, ¿no es cierto? Stiglitz y otros premios Nobel como Krugman, premios Nobel de Economía, dijeron esta crisis es más grave que la del año 30, del año 29, cuando cae el crack de la bolsa, que termina con la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como está esa experiencia, hay que tomar contramedidas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Estados Unidos se da cuenta que solo no puede enfrentarlo, no tiene plata, ¿ya? Más encima ya está endeudado, llama a sus compadres, a sus amigos del G7, o sea, ese grupo como los 7 países más industrializados del mundo, que son como los aliados más duros que tiene Estados Unidos, ¿ya? No les alcanza, entonces dicen, tenemos que ampliar, tenemos que pedirle apoyo al resto del mundo, y como los comprometemos, entonces Estados Unidos convoca al G20. Entonces con el G20 meten a China, meten a la India, meten a México, meten a Brasil, meten a Argentina, ¿no es cierto? Y con el G20, o sea, tienen que ampliar este espacio de poder restringido que lo tenían para poder enfrentar y superar esta crisis económica sin un colapso que podría haber sido mucho peor. ¿Qué ocurre? Tú me dices hasta dónde, ahí llegó. Ahí todos dijeron plop, y ahí empezaron a rebobinar. Parece que sí, parece que en realidad los que decían que íbamos más o menos, que esto iba a durar poco, tenían razón, ¿ya? Pero además, ¿qué pasa? China ya es la segunda potencia económica del planeta. China ya está a otro nivel. Estamos hablando del 2007. 2008. China se transforma en la segunda economía del planeta en el 2010. Claro. Pero ¿qué hace? O sea, esta crisis que dura hasta como el 2009, 2010, ¿no es cierto? Pero resulta que hace China elemental. Pues si tengo plata, ¿ya? No me pueden seguir tratando como empleado. Entonces, ¿qué hace China? Muy inteligentemente, ¿ya? Convoca a los BRICS. Oye, ¿y China recibe su plata de su demanda interna nomás? Porque China se necesita solo a China. O sea, en realidad China se transformó como en la fábrica del mundo. O sea, claro. exporta, ¿ya? Ha ido creciendo su mercado interno, porque China, es que lo que ha hecho China... Pero su obra de mano es su gran valor, su gente. Su mercado. ¿Ya? Tiene mucha gente, tenía mano de obra barata y educada, ¿ya? Entonces, con la globalización, todas las empresas occidentales se van a China, Estados Unidos se deslocaliza, sale la industria porque en China tienen empleados educados, o sea, que te pueden hacer computadora y te cobran mucho menos de que Estados Unidos, cuando dejó de construir autos, Michigan, ahí está el famoso documental que muestra a Michigan, una ciudad desierta. Fantasma. Claro. Y Michigan, Detroit, claro. O sea, es un desastre. Viene la famosa... la globalización, sí, pero la globalización le convino sobre todo a las grandes empresas, pero para muchos sectores en Estados Unidos, que para entender a Trump, se quedaron en la calle, ¿ya? Los obreros, ese mundo, ese mundo de progreso de Estados Unidos, para mucha gente, ¿no es cierto?, significó la miseria. Y hoy día Estados Unidos está con una crisis social enorme, ya, como nunca había estado en su historia. En algunos estados tiene parámetros de tercer mundo, ya no calles, ya no barrios, estados, ¿te das cuenta? Así como hay otros que son muy ricos, que tienen más plata que nunca, ¿no es cierto? Pero se produjo, como los propios Nobel decían, ¿no es cierto? Con la globalización y el neoliberalismo aumentó la brecha social y se produjo una gran concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una gran empobrecimiento de sectores medios cada vez más. Oye, pero no hemos hablado nada de la actual crisis. Ya, bueno, ahí se dan cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? China junta a los BRICS, que Brasil, Rusia, China, India, pero ¿cuándo lo junta? 2010, 2011, ya, en esa época, y empiezan a decirle a Estados Unidos, señor Estados Unidos, usted ya no es más el hegemón, bájese del pedestal, el mundo cambió, ahora exigimos un mundo multipolar, o sea, usted se va a tener que sentar con nosotros a la mesa del poder mundial y va a tener que repartir el poder con nosotros. Eso es el mundo multipolar. Obama se da cuenta de esto, empieza a desarrollar una estrategia, pero aparece el fenómeno Trump. Y claro. Trump termina con el orden liberal que el propio Estados Unidos había creado en 1945. Y se empezó a convertir en ellos solos, aislacionistas. Aislacionista. No queremos comer, claro. Y
promete... Proteccionista también. Proteccionista porque promete reindustrializar Estados Unidos. Los ¿ya? autos que decían... De lo que estamos hablando. O sea, Trump, que esta nueva derecha ultraconservadora, media fascistoide, ¿no es cierto?, que Trump no cree en el liberalismo. Él teóricamente se suma a aquellos que son críticos, él le echa la culpa a los demócratas y a los liberales de que ellos destruyeron Estados Unidos, ya que lo que está haciendo él ahora deberían haberlo hecho hace 47 años. ¿Por qué? Porque Trump se compra el discurso de los teóricos estadounidenses, más bien de la ala conservadora, que no son uno solo, tienen muchos matices, pero que van a decir, mira, ya después, en el 2017, 2018, China nos está ganando en todo, nos está ganando en economía, nos está ganando en tecnología, nos está ganando en desarrollo académico. La única ventaja que todavía tenemos es la ventaja militar. Sin embargo, China ya es la segunda potencia militar y día que pasa, la ventana de ventaja que tenemos menos. Se va cerrando. Por lo tanto, o le pegamos ahora o el día que nos alcancen estamos fritos. Oye, Jorge, nos va quedando menos tiempo y no hemos hablado nada del Golfo. Ya. Vamos a tener que invitarte la próxima semana. Y ahora remato con el Golfo. ¿Qué pasó? Entonces Trump, ya, con este proceso, cambió la regla y está diciendo, perfecto, yo tengo el uso de la fuerza y voy a hacer el uso de la fuerza y yo me voy a mantener siendo el hegemón del mundo, ya no por la defensa de los derechos humanos. Deja ese discurso de lado y aplica la fuerza. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo hizo con Maduro y lo está haciendo en el Golfo, destruyendo a Irán, ¿no es cierto? Deja el paso libre a su aliado para que Israel se haga el hegemónico en la región. Pero para eso lleva una semana tratando de bajar los precios del petróleo. El problema es que Estados Unidos es una potencia en declinación, a eso me refiero. Estamos viendo ya la parte final, el fin de Estados Unidos. Lo que pasa es que Donald Trump... Como hegemonía. Donald Trump no quiere aceptar eso, está recurriendo a la fuerza militar, por lo tanto esto solamente está creciendo. Entonces, mientras no asuma, ¿ya? Mira, Donald Trump va a perder la guerra del Golfo, ¿ya? Este paseo que ha perdido casi todas las que se han metido en el sector. Pensó que iba a hacer un paseo como en Venezuela y le dijeron que Irán iba a pelear, que Irán no lo iba a aceptar. Pensó que descabezando la cúpula de dirección y matando a su líder religioso y al resto del gobierno se iba a producir una suerte de revolución en Irán. Irán iba a cambiar, se iban a rendir, iban a ser ahora los mejores amigos, se iban a transformar en un títere de Estados Unidos y de Israel. Fue exactamente lo contrario, mataron al líder religioso y el pueblo se unió detrás de su gobierno, ¿ya? En vez de separarse. Irán está esperando, sabe, Irán no tiene la capacidad militar para derrotar a Estados Unidos, pero sabe que día que pasa se le pone más difícil. Entonces, a eso está jugando Irán. Y si Irán... A la resistencia. Y Donald Trump, que siempre tiene que ganar porque él no puede perder discursivamente, está diciendo, no, yo exijo que se rindan incondicionalmente. Bueno, Donald Trump, aunque tú no lo creas, fue él el que le pidió primero a los italianos que trataran de negociar. Una vez que vio que los iraníes no se rendían y que estaban incluso bombardeándole sus portaaviones, trató por debajo de llegar a una negociación. Irán le dijo que no, ¿ya? Irán le puso condiciones, le dijo, ¿quieren negociar? Oye, se retiran de todo el Golfo, se retiran sus bases, me pagan, me indemnizan, ¿ya? Y me dan garantías de que no me van a volver a hacer una jugarreta. Fernando, antes de terminar, pero cortito, China, Pakistán, India, Corea, ¿cómo ves tú Ucrania, Rusia? China y Rusia están apoyando a Irán, derechamente, ¿ya? No son aliados militares, no es como la OTAN, ¿ya? Que si atacan a uno, atacan a todo, pero son aliados, como te digo, que tienen mucho interés. ¿En qué los une? ¿Ya? ¿En qué los une? Están todos de acuerdo en que hay que bajar a Estados Unidos, ¿ya? Hay que bajarle los humos de la cabeza a Estados Unidos, y Estados Unidos se tiene que sentar a negociar el mundo con ellos. ¿Y Pakistán e India? Pakistán e India van ahí, pero van de bajito. ¿Tú crees que vaya a haber guerra en Pakistán e India? O sea, mira, el problema... Dicen que hay una guerra soterrada, que siempre han estado... Siempre han estado. No, el tema es el siguiente. El que está buscando la guerra es Estados Unidos. Estados Unidos tiene capacidad de desestabilizar el mundo. Claro. Estados Unidos sabe que hay tensión entre todos los países, entonces se mete, hace injerencia y busca eso. Pero ojo, los que están buscando la guerra son Estados Unidos. Los chinos, los rusos, los indios. ¿Y Corea del Norte? No, Corea del Norte se defiende. Si Corea del Norte no tuviera bomba atómica, la hubieran invadido. El mensaje que está dando Trump está diciendo, si los países, por chicos que sean, no tienen bomba atómica, van a pasar a ser colonias de Estados Unidos. Entonces está estimulando
aquí todos los chicos empiezan a querer tener, porque dicen Corea del Norte, son unos chicos, tienen una economía chica, tienen N problemas, pero no le pasa nada al dirigente. ¿Por qué? Porque tiene bomba atómica. O sea, está haciendo, por eso te digo, está hundiéndose cada vez más Trump, y está, en vez de sacar a Estados Unidos de la crisis, lo está metiendo. El problema, ya, es que la única salida que está teniendo, en el caso Irán, o asume y se tiene que comer la derrota, porque como se defiende, se como tiene en que ir. Vietnam y se van, o como en Afganistán. Claro, o tira una bomba atómica. Y No. si tira una bomba atómica, Problema. entramos entonces. Porque todavía no han llegado tropas, no hay tropas. No, y no creo que lleguen, porque imagínate, Irán son más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 90 millones de habitantes, o sea, tendría que desembarcar como 5 millones de soldados. No, hoy día es una Estados Unidos locura. no tiene los soldados ni siquiera para la Oye, época de la guerra del Golfo. Vamos a terminar este programa de este fin de semana del periodista en la clave con Fernando Estensor. Oye, Fernando, muchas gracias por visitarnos. Muy interesante, te voy a volver a invitar porque quedaron muchos temas pendientes. Vamos a hacer el programa Tecnoguerra pronto con Fernando, te voy a invitar. Pero con esto terminamos hoy día, este fin de semana, el periodista de la clave con Fernando Estensoro, director del doctorado en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en estudios internacionales y geopolítica. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante la conversación. Esperamos verte luego aquí en el periodista en la clave. Como siempre digo, 92.9 todos los fines de semana. Nos pueden buscar también en YouTube, en la clave, en radiolaclave.cl, elperiodista.cl. Y nos despedimos, terminamos esta semana dándole un gran saludo y abrazo a nuestro querido Pancho Martorell, que se mejore. Así que terminamos aquí el periodista en la clave y nos vemos la próxima semana y nos escuchamos. Aquí cerramos El Periodista en la Clave. Nos reencontramos cada sábado a las 9 de la mañana y su repetición los domingos a las 20 horas en la 92.9 FM, radiolaclave.cl y elperiodista.cl.